que quiero hacerlo en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso del 1 al 4. Hechos capítulo 2, del versículo 1 al versículo 4. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les repartieron lenguas, repartidas como de fuegos, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu les daba de que hablasen. Según el Espíritu le daba de que hablasen. Quiero predicar bajo el tema en esta tarde: nacer del Espíritu. Sé el tema: nacer del Espíritu. Cuando nacemos en este mundo, nacemos bajo un nacimiento humano, natural. Humano o natural. Pero hay un problema, hermanos, que nacer del Espíritu es otra cosa, es otro nacimiento. El pecador, para que pueda tener a Dios o al Señor Jesús o al Espíritu de Dios, primero tiene que venir a Él para que pueda renacer del Espíritu. Los profetas anduvieron con Jesús según su ministerio aquí en la tierra, pero a ellos se les dejó un mandamiento, una promesa en Hechos capítulo 2 del versículo 1 en adelante, porque era necesario de que el Señor, que estuvo con ellos, que les habló, que les enseñó acerca del reino de los cielos, acerca de nuevos nacimientos, después de cumplir con todos los requisitos del mandamiento de nuestro Dios, tenía que ser quitado de ellos y ser llevados para sentarse allá arriba, donde está nuestro Padre Celestial. Por eso que Él los tuvo que llevar al Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén. Ellos quedaron tristes, quedaron desconsolados, porque se le iba a su maestro. Había un dolor, había angustia. Pero Él le dijo que tenía que venir otros, que era el consolador dado del Padre a ellos. Y ese consolador está al alcance de todo aquel que lo quiere recibir y aceptarlo como su Salvador. Dice que en Hechos 2:1 que estaban reunidos, estaban orando, perseverando, tan centrados, tan todos unánimes, tan en un sentir, en un pensar. Así estaban los profetas. Hasta la Virgen María ahí estaba también, mujer valiente, mujer guerrera, que obedeció al mandato de la palabra de nuestro Dios. Se sujetó a la palabra, reconoció que Cristo era su Salvador, era su consuelo. Pero ahí estaba, con los profetas, orando,
De repente dice la Biblia que vino del cielo como un estruendo, como un soplo del Espíritu, el cual llenó a todas las casas. Ahí estaba Dios, ya en el Espíritu. Estaba Cristo en el Espíritu con ellos. Dice la Biblia que de repente vino del cielo como un estruendo, un viento recio que soplaba, el cual llenó todas las casas donde estaban ellos sentados unánimes, orando, perseverando, humillados ante la presencia de Dios, creyendo esa palabra. Verso 3. Se repartieron lengua, esa es la palabra, lengua de fuegos angelicales en el Espíritu. No eran lengua de emoción. Ahora hay muchas escuelas de a nivel académica que le enseñan a varios ministerios a hablar en lenguas. Pero estas dice que eran originales del Espíritu de Dios. Pero para que los profetas fueran y hablaran en lenguas, ellos tenían que ser llenos de la presencia de Dios. Cuando le buscamos a Él en oración, lo sometemos a la palabra, en santidad y justicia, hacemos uso del ayuno, de la perseverancia, lo sujetamos, porque hay obediencia de Dios por medio de la palabra, y hay consecuencia a los que desobedecen a la palabra y al mandato de la palabra. Hay diferencia, obediencia para los que obedecen y las consecuencias para los que desobedecen al mandato de la palabra de Dios. Ellos están obedeciendo. Le llegó el Espíritu, los bautizó. En el versículo 4 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba de qué hablarse, porque Dios promete lo que dice, Él cumple lo que dice. Por eso tu mirada, mi mirada, no tiene que ser en los hombres, tiene que ser en el actor y consumidor, que es Cristo Jesús. Ponga tu mirada en las cosas de arriba, y no en la tierra, porque los hombres fallan, nosotros fallamos, somos de carne y hueso, pero Cristo no te va a fallar. Por eso toma la palabra, tómala en serio, pero agárrate de Él y del Espíritu, obedécele a Él, créale a Él, que Él no te fallará. Te podrá fallar la amistad, te podrá fallar el dinero, el medicamento, los amigos te podrán fallar, pero tu confianza en Dios, Él es tu confianza, Él es tu anhelo, Él es tu amparo y tu fortaleza. En momentos difíciles, el Señor ha estado con nosotros. Él es el único que ha estado con nosotros. Porque es muy difícil que en el momento que tú necesitas una palabra, estás enfrentando unas pruebas, que te sientas enfermo en una cama o pasando unas pruebas, es muy difícil que encuentres, por muy cristiano que sea, que alguien se te arrime, que alguien se te acerque, que alguien te llame y te animes. A lo contrario, te pueden llamar pero para desanimarte. Por eso yo te animo que ames al Espíritu Santo, que no lo desprecies, que lo estimes, que lo valores, andes con Él, camines con Él. Porque cuando tú haces esa cosa, se te mete el fuego de Dios, se te mete la gloria de Dios. Va a haber milagros, va a haber sanidades, va a haber respuesta, pero en el Espíritu, sujetando nuestra carne al Espíritu de Dios. ¿Qué es nacer del Espíritu? El Espíritu Santo es el mismo Dios. El Espíritu de Dios es el mismo Dios. Es el mismo, revelando su naturaleza divina, para que seamos llenos de la gloria del Espíritu Santo. Es importante porque Él mora dentro de los creyentes que hemos recibido y está en nosotros. El Espíritu se entristece, Él llora, Él gime, Él intercede con nuestras necesidades. Efesios
4:30 dice que no conquistéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado, marcado. Pero en nuestra forma, en nuestro hecho, a veces a Él lo hacemos llorar, lo hacemos sufrir. Él siente, Él tiene un sentimiento. A Él le duele cuando alguien se descarría. A Él le duele cuando el pueblo se rebela contra Él, cuando desobedece contra Él. Él lo siente, porque el Espíritu de Dios, Él mismo es revelando su naturaleza, para que el pecador venga y lo acepte y lo reciba, y puedan hacer del Espíritu, y le adore y le sirva. En el presente de la dispensación de la gracia, en el nuevo pacto, hay un requisito, que las personas que reciban al Espíritu por medio de Cristo, el Espíritu Santo entra en ellos para convencerlos, para transformarlos y para que sean salvos. Filipenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 6. Repito, Colosenses capítulo 1, versículo 6. Dice que Él comenzó la buena obra en nosotros. Él la va reflexionando hasta que todos lleguemos al varón perfecto, a la unidad del varón de Cristo Jesús. Durante estemos en la tierra, estamos luchando con varias debilidades para perseverar. Nadie que no tenga el Espíritu Santo no es de Dios. El mundo se considera que es de Dios, pero solo es a imagen de Dios. Pero en el nuevo pacto que Cristo vino a la tierra, para que el pecador, que por creación es hijo de Dios, primeramente tiene que aceptarlo, reconocerlo como su Salvador. De lo contrario, no será hijo de Dios. No será hijo de Dios. Primero, el Espíritu Santo es un regalo para todo creyente en Cristo Jesús. Él no hace excepción de personas. Él para todos son importantes. Somos igual. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, en el verso 37, Evangelio de San Juan, capítulo 7, verso 37. Vea lo que dice la palabra. Evangelio de San Juan, capítulo 7, verso 37. Río de agua viva. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice en la Escritura, de su interior correrán ríos de agua vida. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir el que creyera en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Él primero tenía que estar en el cielo para que fuera glorificado por nuestro Padre Celestial. Por nuestro Padre Celestial. El Espíritu Santo a nosotros los ha sellado. Los ha sellado con su Espíritu. Nacer del Espíritu es recibir el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos capítulo 2, verso 38 y 39. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en esta tarde. Hechos 2, 38 y 39. Pedro le dijo: arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces recibiréis el don del Espíritu, porque para vosotros es la promesa, y para nuestros hijos,
para todo aquel que está lejos. Por cuanto el Señor, nuestro Dios, los llamares. En ese entonces, el apóstol Pedro predicó, enseñó el arrepentimiento para que recibieran el don del Espíritu. Pero fue Pedro que le dijo que se bautizaran en el nombre de Jesucristo. Pedro usó el nombre de Jesús, porque Pedro todavía no usaba el nombre del Padre Celestial. ¿Quién es el Padre? El Padre se revela de varias formas. En el Antiguo Testamento, a los profetas se les reveló de Jehová, de los ejércitos. A Moisés se le reveló el Dios de su padre. Se le reveló el Todopoderoso. Se le reveló el gran yo soy. El Adonai, mi Señor. Se revela su nombre de varias formas. Pero Pedro no hacía uso del nombre del Padre. Usó ese nombre para que se arrepintieran y se bautizaran. Pero ya cuando Cristo les dio los mandamientos, allá en Mateo capítulo 28, versículo del 16 al 20, Jesucristo les da la gran comisión de que vayan a ir a ser discípulos a todas las naciones, y le dice que lo bauticen utilizando el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y le dicen: he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, enseñándoles que guarden estas cosas. La palabra hay que guardarla, la palabra hay que atesorarla, la palabra es vida, y el que la recibe da vida. La palabra da vida al que está muerto, la palabra sana, convierte, libera, y la palabra llena y sopla del fuego de Dios. Ya Pedro después utilizó ese nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Ese es un don de parte de nuestro Señor para todos nosotros. Para todos nosotros. En el libro de los Hechos, en el capítulo 19, se da un caso cuando Pablo llega y les predica la palabra. Dice la palabra, Hechos capítulo 19, Pablo en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a un lugar llamado Éfeso, hallando a ciertos discípulos. Oiga, versículo 2, Pablo le hizo una pregunta, le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste en ellos? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, ni siquiera nos damos cuenta, ni lo han explicado, ni lo han enseñado si existe o hay el Espíritu Santo, porque todavía sobre ellos no había llegado, pues que descendió en el día Pentecostés. Ahí nace la iglesia evangélica. En el día Pentecostés, en el libro de Hechos, nace la poderosa iglesia evangélica, que significa la buena nueva de salvación para los perdidos, para los pecadores. Eso significa, ahí nace la iglesia. El fundador no es el hombre, es Cristo Jesús, la roca inconmutable e inconmovible. Cristo es la roca que sostiene la iglesia bajo el fuego y el poder del Espíritu Santo. Ni tan siquiera le dijeron. Pablo le hace una pregunta, versículo 3. Entonces, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan, porque Juan el Bautista, según es 6 meses mayor que Cristo Jesús, porque Juan ya había venido adelante, y cuando Juan venía adelante, Juan vino para abrir el camino a Israel, para presentar al Cordero, para presentar al Mesías, para presentar al que cambiaría los corazones, al que cambiaría toda situación en nuestra vida, a Cristo Jesús. Juan vino en ese tiempo y se enfrentó a las leyes. Juan le habló a los fariseos, a los doctores, acerca del reino de los cielos, que arrepintieran. Pero Juan, en San Juan capítulo 1, verso 29, Juan le dice: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
En un otro puede encontrar salvación. Solo en Cristo Jesús. No como lo pinta el mundo. El mundo hoy lo pinta negro y mañana lo pinta rojo. Hoy lo pinta con un manto blanco y mañana lo pinta con un manto colorado. No, nuestro Dios es un Dios que es lindo, que es bello, que ha algo especial tenerlo. Cuando Cristo como rabino nació lindo, sus ojos son azulitos, su cabello bien elegante, su tamaño bien elegante. Mi Cristo en su ministerio fue aseado, fue formal, fue ejemplo para todos nosotros. Pero como el diablo está en contra del evangelio de la verdad, mi hermano, cuando tú prediques la verdad, no con todo va a caer bien, va a caer mal con lo que no le gusta la verdad. Porque hay un pueblo que solo quiere que le hablen de bendiciones, de bendiciones, de bendiciones, que andan mal y que le hablen de bendiciones. No, Dios te va a tocar cuando tú andes bien o andes incómodo con Dios. La palabra es de Ofilo, que quebranta con martillo, pero es Dios hablándote de la palabra. Entonces Pablo, orando, les puso la mano, porque Pablo era un hombre de oración, que santificaban y recibieron al Espíritu Santo. Sopló. Y dice, Hechos 19:11, que Pablo hacía milagros, tremendos milagros, sanidades, tanto que traían paños, delantares, y se los ponían en la parte afectada. Los demonios, las enfermedades, se iban de ellos, porque esos pañitos iban bien ungidos bajo la santidad de Dios en Pablo. Mi hermano y mi amigo, ¿qué es lo que pasa en la iglesia hoy? ¿Por qué no hay tantas cosas en la iglesia? ¿Por qué no se derrama el Espíritu? ¿Qué está pasando en nuestra vida? ¿Será que andamos incómodos, andamos mal? Porque a veces la gente profetiza en lengua y así pone en mano. Y a veces hay resentimiento, hay odio, hay envidia, hay rebeldía. Y todas esas son obras de la carne que el Espíritu no puede operar. Por eso él se contrista, él se aflige. Porque él siente. Es la persona, el Espíritu. Es tiempo de reflexionar. Porque la Biblia dice que mayores cosas haremos en él. Si Pedro levantó muerto, si Pablo levantó muerto, la iglesia tiene más poder en estos tiempos. Pero para eso hay que humillarse. Hay que tomar las cosas en serio. Agárrate de Dios. Métete con Dios. Hay gente que solo van a orar 5 minutos. Ni la boca abren para platicar con Dios. Y andan poniendo mando y hablando en lengua. No, tienes que ser formal. Alguien te tiene que ordenar. Alguien te tiene que disciplinar. El Espíritu Santo no lo disciplina hasta para orar, hasta para caminar, hasta para leer la palabra. Tenemos que ser disciplinados. Pero hoy han perdido la autoridad en la iglesia. Es tiempo que lo levantemos como atalaya y usemos la arma de nuestra milicia. Lo levantemos como pueblo de Dios, que perseveremos, que lo reconciliemos, que lo amemos, mirando los tiempos que son peligrosos, para que cuando vayamos, la palabra vaya con el nuevo y esa palabra vaya con el respaldo del Santo Espíritu. Entonces Él se encarga de hacer sanidades, de hacer milagros, de libertar a los cautivos, de libertar a los locos, libertar a los endemoniados, para que el cáncer se vaya, para que los tumores se vayan, para que cuando vayamos, donde están los alcohólicos, sean transformados, sean libertados y adoren por los siglos al que vive y le exalten el nombre que es sobre todo nombre. Dios me les bendiga. Estuvo con ustedes su hermano Ramón Merlo y su programa Tiempos Proféticos.